mensaje de la palabra de Dios en esta mañana con un tema que yo titulé El Jesús que veía la gente. ¿Sí? ¿Qué idea tenía la gente de Jesús en tiempos en que Jesús estaba andando entre la gente, entre el pueblo, allí en Israel? Y hay un relato que es muy significativo, está en Mateo y está también en Lucas. Nosotros vamos a leer el de Mateo, que hemos escuchado predicar muchísimas veces, y yo, si estaba el pastor, lo iba a mencionar, lo voy a mencionar igual, pero el primer sermón que le escuché hablar al pastor de Lutri hace unos 48 años atrás, 48, 45, fue sobre este texto. ¿Sí? Yo voy a predicar sobre este relato, pero no sobre la narración propia, sino lo que rodeaba esta narración. Yo era alumno del Instituto Bíblico Jorge Müller en esos años y teníamos que tomar nota de los sermones y después hacer la crítica. El pastor de Lutri era profesor de homilética en esos años, así que teníamos que contarle la crítica, y resulta que él era el predicador, así que tuvimos que contarle la crítica de su propio sermón. ¿Sí? No me acuerdo que habremos criticado con 18 años encima yo, pero lo bueno de este pasaje es que nos muestra cómo era la gente, cómo eran estos que vinieron a consultar a Jesús y cómo es Jesús. Mateo capítulo 22, vamos a leer, son poquitos textos, solo 7 versículos. Mateo 22, 15, vamos a leerlo completo el relato y solo nos vamos a quedar con uno de los textos allí. Dice el relato bíblico: entonces los fariseos se fueron y consultaron cómo sorprender a Jesús en alguna palabra. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, sin dejarte llevar por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Está permitido pagar el tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda con que se paga el tributo. Y ellos le presentaron un denario. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Les respondieron: del César. Entonces les dijo: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, dejándolo se fueron. El relato es interesante cómo los evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pueden relatar en poco espacio un acontecimiento tan significativo. Si nosotros tuviéramos que contar esto, fíjense que tomamos este pasaje y los predicadores y lo explicamos y tardamos más o menos media hora, y en las iglesias de donde yo provengo 45 minutos de sermón para decir lo que Jesús dijo en siete textos. Fíjense la diferencia que hay entre la sabiduría de Jesús en el relato y nuestra incapacidad para poder explicar el relato. Todos sabemos este relato, que es muy conocido: dad a César lo que es de César, y la moneda que Jesús pide, explicando que hay cosas que son terrenas y hay cosas que son eternas y espirituales, pero no nos vamos a centrar en eso. A mí me parece que en esta mañana, estuve orando, y casi se lo digo en santiagueño, he estado orando, ¿sí? Para ver qué poder tomar de este pasaje, y me parece que vamos a tomar el texto solamente el número 16, porque allí hay una declaración verdadera frente a una pregunta tramposa. La pregunta de si pagamos a César o no pagamos era tramposa. Si Jesús decía que sí había que pagar, lo iban a acusar de que era a favor del Imperio Romano. Y si Jesús decía no hay que pagar, lo iban a acusar de que estaba en contra. Y además le iban a decir que si pagan el tributo a César, lo reconocen a César como Señor. Y entonces no es Dios el Señor. ¿Vieron? Una trampa teológica muy fuerte. Jesús sabe eso.
Ahora, nosotros no nos detenemos allí, sino en lo que le dijeron a Jesús para introducir este diálogo. Dice el texto 16, lo tenemos ahí en pantalla seguramente, sí. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos, es decir, los fariseos enviaron a sus discípulos junto con los herodianos para decirle, Maestro, y aquí está la declaración, lo que llamamos una declaración verdadera. Estos tipos hipócritas, falsos, que vienen a acusar al Maestro, dicen verdades que ni siquiera ellos las aceptan y las creen, pero es las verdades que la gente decía de Jesús. Dice, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios sin dejarte llevar por nadie porque no te fijas en las apariencias. Luego de esta intro, como dicen los muchachos, viene la trampa. Pero en esta introducción que le hacen 3 declaraciones que son absolutamente verdaderas. Al margen de que ellos las crean o no las crean, estas son verdades. ¿Quiénes vienen? Vienen los fariseos y los herodianos. En el evangelista Lucas dice que los sacerdotes y escribas se juntaron. O sea que estaba toda la casta religiosa y política de ese momento para ver cómo podían hacer que a Jesús lo encontraran en una falta para acusarlo y poder sacarlo del medio. Evidentemente tenían un acuerdo entre ellos. Y los fariseos eran personas muy reconocidas, todos lo sabemos, estoy en una iglesia donde estudian la Biblia, así que saben que los fariseos eran defensores estrictos de la ley, que tenían doctrinas muy claras en su concepción teológica, tenían gran influencia sobre el pueblo, tuvieron permanentemente conflictos con Jesús porque ellos buscaban y trataban de ser muy aparatosos, tenían un legalismo extremo y se olvidaban de la importancia de las personas por cumplir los reglamentos. Así que eran un grupo religioso sobresaliente en esa época. Y los herodianos no era un grupo religioso, eran los simpatizantes de Herodes que intentaban de alguna manera defender los intereses políticos más que los intereses religiosos. Pero al igual que los fariseos, los herodianos estaban siempre en oposición a Jesús, porque Jesús traía la verdad de Dios. Y lo que se defendía, lo que defendían ellos eran sus intereses económicos, políticos. Le hace acordar algo a lo de ahora, ¿sí? Y Jesús viene y dice, mi reino no es de este mundo. Y plantea principios que son eternos, que no tienen que ver con la religión que profesás, ni el partido político al que estás asociado, sino con los principios que devienen del carácter mismo de Dios, que son los atributos de Dios, que cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, el hombre debiera reflejar esos principios que son eternos, que no se modifican, y que nos permitirían vivir en armonía y en paz con nosotros mismos, en paz con nuestro Creador y en paz con nuestros semejantes. Como dicen ahora, dicho esto, ¿vieron? Dicho esto, entonces vamos a mirar este texto del Jesús que veía la gente. Esta declaración que hacen antes de plantearle la trampa que le traían, es una declaración absolutamente verdadera, ¿sí? Irónicamente, ellos vienen para hacer un halago a Jesús, pero quedaba claro que este halago no era un halago sincero, real, no es que ellos estaban comprometidos con lo que decían de Jesús, sencillamente querían hacerlo sentir bien, ¿sí? Decía mi mamá, primero te engordan, ¿sí? Como a los lechones en el campo, ¿sí? Los engordan, pero no porque los quieren, ¿sí? Bueno, no vamos a seguir con el ejemplo. Pero esta expresión era para hacer adular a Jesús, para que Jesús, ellos pensando que Jesús era alguien común. Si a mí viene alguien y me dice, mire, la verdad que usted es una excelente persona, y claro, el saco cada vez me va a quedar más chico. Porque yo soy tan, iba a decir tontulo, pero no lo voy a decir, que capaz que le creo al otro.
¿Y vieron cuando alguien te adula mucho? ¿Sí? Y el necio normalmente se lo cree y se siente súper. ¿Sí? Jesús es Jesús, el Hijo de Dios. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que por más que me halaguen. ¿Sí? Así que cuando le hacen estas declaraciones, ellos se las hacen por intereses espurios. Ahora vamos a ver estas declaraciones. ¿Cuáles son? En primer lugar, le dicen, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Qué interesante, ¿no? El decir de Jesús era diferente. La gente se daba cuenta que cuando Jesús decía algo, Jesús estaba hablando con verdad, no estaba ocultando nada. Y el mismo Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando ellos dicen, sabemos que eres amante de la verdad, es decir, lo que dices es verdad. Y Jesús siempre dijo lo recto, lo que correspondía, ¿sí? Su doctrina era sólida, era coherente, era conforme a la voluntad de Dios. Jesús enseñó la palabra como un valor. Cuando Él daba la palabra, cuando Él daba su palabra, era una palabra que tenía valor en sí misma. Es interesante porque cuando Jesús enseña acerca del hablar, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto proviene del mal. Estamos en un tiempo en donde la palabra está desvalorizada, ¿verdad? Está devaluada. ¿Sí? Nos dicen tantas cosas y nos mezclan tanto la verdad y la mentira que ya no sabemos qué creer. ¿Se acuerdan esa frase famosa del humorista norteamericano Groucho Marx? Él dijo, esto es una humorada en realidad, porque era un humorista él. Y él dijo, estos son mis principios, si no les gusta, tengo otros. ¿Sí? Esto que era una humorada, se transformó en una manera de vivir de la gente y del ser de la gente. Sí, vos no me dijiste una vez, sí, pero ya cambié. Es decir, la palabra va cambiando. Una vez te dije, ¿sí? Y hasta a veces dice la gente, no me digas que me creíste. Es decir, se asombran de que le creyéramos. ¿Les ha pasado? Díganme que sí, ¿sí? Que no soy el único marciano aquí, ¿sí? Pero la gente no tiene el sentido de darle valor a su palabra. En uno de los libros yo acuñé esta frase, si tu palabra vale, tú vales. Vivimos en un mundo en donde la gente dice o se desdice y no tiene ningún problema. Sin embargo, Jesús nos enseña con su manera de decir que era un hombre de verdad, de palabra de verdad. ¿Le creíste a este? ¿Vieron cuando alguien te dice así? No me diga que le creíste. ¿Qué está diciendo? Este miente de lo lindo, así que no es posible. Mirá, es poco creíble. Qué tremendo que es cuando es así. Nosotros como seguidores de Jesús debiéramos seguir también su manera de decir. Mirá, si te dijo que iba a venir, quédate tranquilo, va a venir. ¿Qué te dijo que venía? Dale. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Las personas tenemos que aprender, los cristianos tenemos que aprender de cómo vivía Jesús. Esto es lo que la gente decía de Jesús. Él dice lo correcto, Él dice lo que hace, Él cumple su palabra. Ahora, ¿cómo debemos nosotros hablar? Es interesante porque el Nuevo Testamento está lleno de expresiones y de indicaciones y de mandatos acerca de cómo debe ser nuestra forma de hablar. Dice San Pablo en Efesios 4:25, desechando, es decir, desechando como si fuera tiren a la basura, eso es desechar ahí, ¿sí? Tírenlo como un desecho, desechando la mentira. ¿Qué hay que hacer con la mentira? Lo que me toca hacer a mí todos los días en casa por un acuerdo que hemos hecho con mi esposa, ¿sí? Un acuerdo unipersonal porque lo hice yo. La basura siempre la voy a llevar yo al tacho, ¿sí? ¿Y qué tiramos ahí?
todo lo que nos sirve. Lo metemos dentro, lo cerramos y lo llevamos. Dice San Pablo, hagan eso con la mentira. Si hay algo que no es verdad, mételo en la bolsa y tíralo. Desechando la mentira. Y ahora dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Que lo que digo sea verdadero, ¿sí? Sea lo correcto, lo que Dios aprueba. Y el apóstol Pablo dice mucho acerca del hablar. En Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Observen, sean vuestras palabras siempre con gracia. ¿Qué es tener una palabra de gracia o con gracia? El apóstol en la misma línea lo explica. Sazonada con sal, usa una figura ahí. ¿Vieron cuando comemos algo y decimos, oh, ¿y qué? Si no tiene sal, ¿qué decimos? Qué desabrido. Los que somos hipertensos tuvimos que acostumbrarnos, pero es horrible, ¿sí? ¿Saben qué? Nuestras palabras pueden ser desabridas, no tener sabor. Cuando alguien te habla sin gracia. Y hay veces que nos despertamos sin gracia, ¿vieron? Cuando nos saludamos, buen día, buen día. O uno llega a la oficina y dice, buen día, buen día, buen día. Dicen, me cortó el rostro, ¿vieron? Los hijos suelen decir, ¿qué le pasa a papá? ¿Qué le pasa a mamá? ¿Por qué? Y viste como, no te saludó, te gruñó. Buen día. ¿Saben qué? Nuestras maneras de contestar, nuestras maneras de dirigirnos al otro, debe ser con gracia. ¿Sí? Con gracia es esa actitud, no de pobrecito, ¿sí? Sino con gracia es, como dice Charlie Swindoll, algunos tienen cara de no, ¿vieron? Y otros tienen cara de sí. El que tiene cara de sí es una persona que está lleno de la gracia de Dios, ¿sí? La palabra gracia es abundante. Yo escribí un libro inclusive sobre la gracia porque me llena el corazón y me sorprende cómo Dios nos trata con una gracia tremenda. Nosotros tratamos con gracia es tratar con simpatía, es tratar amablemente, es tratar con verdad, ¿sí? Pero amablemente, como decía la directora de nuestra escuela, yo era vicedirector, decía que cuando había que tratar a un alumno que se portaba muy mal, decía, mano de hierro, guante de seda. Es decir, firmeza, pero también ternura. Eso es gracia. Y en nuestro trato luchamos con nosotros mismos, porque nosotros somos personas que hemos perdido la gracia de Dios cuando caímos, cuando el hombre, Adán y Eva cayeron, se alejaron del Dios de la gracia. Y ahora hemos vuelto a la gracia, pero todavía tenemos los resabios, ¿vieron? ¿Sí? Bueno, hoy estoy enojado, así que no me molesten. Es decir, nosotros nos damos la libertad y nos autorizamos a nosotros mismos a, como hoy estoy enojado, se me permite todo. Hoy me levanté mal, así que por favor no me molesten. ¿Sabe qué significa eso? Que sigo viviendo creyendo que el centro de la historia soy yo. ¿Sí? Y cuando vivimos así, vivimos sin gracia. Porque la ausencia de la gracia es vivir para uno. La gracia siempre es para los demás. Leí el otro día una frase que me puso, como dicen los muchachos, la vena así, ¿no? Tenés que amarte tanto que llegues a ser lo más importante vos mismo. Yo no lo podía creer, ¿sí? Pero así vive el ser humano. Así se dirige a los demás. Jesús decía con gracia, porque Él era la gracia. Dice el evangelista Juan cuando escribe, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Así que quiero animarles y desafiarlos a vivir como Jesús. ¿Se imaginan qué bueno que cuando tratamos a la gente, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, tengamos una cara de sí, una actitud afable? Y no, bueno, yo soy así.
no voy a pedir que levanten la mano, pero díganme si algunas veces no hemos pensado y muchas veces lo hemos dicho, yo soy así, ¿sí? Mire, usted es así, pero lo importante es si Dios lo aprueba así. Y si Dios no lo aprueba así, y si Dios no me aprueba así como soy, debo revertir esto y decir, Señor, yo soy tu seguidor. Y cuando anduviste entre los hombres y las mujeres aquí en la tierra, siempre dijiste palabra de gracia. Yo recorro los evangelios, se lo he dicho varias veces ya, 2 veces por año por lo menos, leo los 4 evangelios. Y yo siempre quedo asombrado. Déjenme decirles lo que ustedes saben. Jesús nunca maltrató a nadie. Te lo digo de nuevo. Jesús nunca maltrató a nadie. Mire que tuvo gente, Pedro le hacía una de cada color, ¿se acuerdan? ¿Sí? Judas ni hablar, ¿sí? Pero los más íntimos. Y sin embargo siempre los trató con palabra de gracia. Así que esta primera mirada acerca de realmente de palabra, declaración verdadera de Jesús. Jesús decía, dice el texto, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Y la segunda declaración verdadera que hay, que estos tipos, malos bichos, le dicen a Jesús acerca de cómo es Jesús, sin siquiera ellos abrazar esas verdades. La segunda cosa que le dicen, la segunda verdad es que enseñas con verdad el camino de Dios. La enseñanza de Jesús era diferente a la enseñanza de todos los otros maestros. Perdón. Dice el evangelista Lucas, todos hablaban bien de él y estaban asombrados de las palabras de gracia que salían de su boca. Cuando Jesús enseñaba también con gracia. ¿Qué es enseñar? Yo creo que aquí hay algunos docentes seguramente, por lo menos ya hay una profesora. ¿Sí? Enseñar es impartir conocimiento, pero es más que eso. Es mostrar, no solo decir una verdad. Es influenciar, es marcar un camino. Enseñar es poner en evidencia. Se usa, les voy a enseñar el teléfono, dicen allá en el norte. Enseñar es mostrar. ¿Sí? Y Jesús enseñaba. ¿Y cómo enseñaba Jesús? Hay 3 características que tiene la enseñanza de Jesús, que vamos a repasarlas nada más. En primer lugar, Jesús enseñaba con verdad. El Evangelio de Lucas, el texto 20-21, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Jesús era modelo de maestro. Maestro no es solamente el que enseña bien, sino el que es capaz de hacer que el alumno entienda. Un maestro es bueno no por lo mucho que sabe, no por lo bien que enseña, no por lo simpático y atractiva que es su clase, sino por cuánto aprenden los alumnos. ¿Sí? Va de nuevo. Un maestro es bueno, solamente se lo puede evaluar si es bueno si los alumnos aprenden. Si no, es un catedrático, un conferencista, deben haber escuchado muchos. ¿Cuánto sabe? ¿Qué aprendiste? Nada. ¿Sí? Qué bien que habló. ¿Y qué dijo? No sé. No entendí nada, pero hablaba re bien. Eso no sirve. Un maestro enseña cuando el alumno aprende. Y miren si aprendieron estos 12, que fueron los fundadores de la iglesia, que ya lleva 2000 años. ¿Sí? Así que fue buen maestro Jesús. ¿Sí? Era modelo de maestro de la verdad, porque defendía la verdad, no sus intereses personales. Cuando un maestro se transforma en un defensor de su posición, entonces no es un buen maestro. Es muy importante esto, y con el pastor de Lutri, que lo tuve de profesor, ya les he contado varias veces, si algo hemos aprendido tenemos que ser personas que piensan, que reflexionan, que evalúan, no que toman lo que el maestro le dice y esto es verdad y listo. De Jesús sí se podía hacer eso, porque lo que Jesús decía era verdad absoluta. Pero un maestro es alguien que muestra la verdad y deja al alumno que evalúe. ¿Sí? Jesús era modelo de maestro
porque no buscaba quedar bien con sus oyentes, sino con la verdad. Hace algunos años atrás estábamos en un equipo y uno del equipo falló en una situación, entonces otro, en una reunión donde este que había fallado no estaba, dijo, miren, nosotros como equipo tenemos que salir a defenderlo. Y entonces yo dije, no. Cuando dije no, casi me fusilan. Nosotros tenemos que defender la verdad y que este compañero nuestro se avenga a la verdad. Si falló, que reconozca, que se arrepienta y que se encamine, y la verdad lo defiende. Porque si lo defiendo, yo lo voy a defender por mis intereses, por mi amistad. Y nosotros somos muy así, ¿verdad? A veces defendemos a las personas, no importa si lo que hizo fue incorrecto. Si lo que hizo fue incorrecto, es incorrecto, no importa cuánto yo lo quiera. ¿Sí? El asunto es que tengo que defenderlo con la verdad, pero la verdad en amor. ¿Sí? Y Jesús era de esa clase de maestros, que enseñaba la verdad y defendía la verdad. El antiguo proverbio dice, compra la verdad y no la vendas. Es decir, apropiate de la verdad. Hace que la verdad y vos se puedan confundir, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos la gente pueda decir, no, yo le creo realmente. ¿Sí? Pero qué triste que es cuando decimos nosotros, y no sé, viste, te lo dijo, pero, ¿sí? Que podamos ser hombres y mujeres de verdad como Jesús lo fue y que la enseñanza sea enseñanza basada en la verdad de la palabra de Dios. Jesús enseñaba con verdad, pero Jesús enseñaba con autoridad. Y esto es un tema bastante interesante también, el tema de enseñar con autoridad. Dice el evangelista Mateo allí en Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús era modelo de maestro con autoridad. Era reconocido por su honestidad, por su seriedad, porque practicaba lo que decía, porque encarnaba la verdad en su enseñanza. La autoridad no tiene que ver con el poder. El poder es la imposición, ¿sí? Un docente tiene poder y un predicador también. Yo ahora estoy hablando y ustedes están en silencio. ¿Por qué? Por respeto, porque estamos en la casa del Señor, pero además porque me han conferido el poder de ser el hablador y ustedes ser los escuchadores, ¿sí? Y a nadie se le ocurre pararse y empezar a hablar, ¿sí? Eso es poder. Autoridad, yo hice todo un recorrido buscando qué significa autoridad. Y para los cristianos, cuando abrimos la Biblia, autoridad significa presencia de Dios. No hay otra. Una persona tiene autoridad cuando la presencia de Dios está con él. ¿Y cuando la presencia de Dios está con nosotros? Jesús lo dijo así, ustedes son mis amigos si hacen las cosas que yo les pido. ¿Sabe qué da autoridad? La obediencia a Dios. Cuando una persona obedece a Dios, Dios se compromete a estar con él. Y si Dios es con nosotros, como dijo San Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me va a defender? Yo no necesito que me defiendan. Yo voy a tratar de ser amigo de Dios, amigo de su palabra. Obedecer a Dios me va a conferir autoridad. ¿Qué es autoridad? Es el respeto que la gente te tiene, es la admiración que la gente te pueda tener, pero no para vanagloriarnos, sino para mostrar que Dios está con nosotros. ¿Sí? Cuando Dios está con nosotros, mire, se lo voy a decir en términos comunes, dormí sin frazada, ¿sí? Quédate tranquilo. Yo no necesito que alguien me recomiende, que alguien me avale. Yo necesito que Dios me apruebe. Y lo que tenemos que buscar cuando enseñamos no es ser el excelente maestro, aunque hay que estudiar, hay que prepararse, es muy importante, pero podemos conocer personas que conocen mucho y no tienen autoridad. ¿Saben por qué? Porque no obedecen al Señor. La obediencia al Señor nos da autoridad, nos da presencia de Dios en nuestras vidas. Y esto no es místico, ¿eh? No es que yo tengo la presencia de Dios, entonces ahora un humo me rodea y ustedes me ven ¿sí? Y quieren tocarlo. No, no es así. Somos personas comunes y corrientes que caminamos cerquita del Señor.
Y eso nos da autoridad. Me temo que la gente que no cristiana no puede encontrar a Dios porque no ve en los cristianos a Dios. La gente tiene que ver en nosotros a Jesús. Cuando la gente dice, che, este es distinto, ¿sí? Ahora la gente va a decir, este es distinto, paga sus cuentas, habla con verdad, enseña cosas profundas con sencillez, trata bien a los demás, que es el último punto que vamos a ver. Entonces, dice verdad y enseña con autoridad. Y la tercera cosa que dijeron, la tercera palabra que dijeron acerca de Jesús es, primero, que él enseñaba con verdad, enseñaba con autoridad, pero enseñaba con el ejemplo. Y esto es lo más desafiante para nosotros, pero Jesús nos dejó el modelo. Observen que dice en Juan, dice, porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes hagan. ¿Saben qué había hecho Jesús en ese momento? Le había lavado los pies a sus discípulos. ¿Quién lavaba los pies normalmente? Los esclavos, los sirvientes. Se reunieron los 12 discípulos con Jesús y no había ningún esclavo, así que no vino ninguno a lavarle los pies, y todos se miraron, y los judíos antes de comer siempre se lavan los pies y se lavan las manos. Las manos se lavaba cada uno, pero los pies venía el sirviente a lavar, y no había sirviente. Entonces Jesús, dice el relato de Juan capítulo 13, se levantó de la mesa, observen, se levantó de la mesa, dejó su comodidad, se puso una toalla en la cintura, ¿sí? Se disfrazó de esclavo y luego tomó una palangana y se inclinó a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Esto es un trabajo de esclavos. Esto podría sonar a humillante, pero eso es lo que hizo Jesús. ¿A nosotros qué nos gusta? Sentarnos a la mesa, esto lo preguntó Jesús. ¿Qué es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa. A nosotros no nos gusta andar de mozos, ¿verdad? Inclusive cuando nos sentamos a la mesa y falta la sal, dice, uy, falta la sal, o faltan las servilletas, y todos se miran, pero nadie se para. Entonces la mamá se para y va y trae, ¿sí? No nos gusta dejar la comodidad. ¿Saben qué? Jesús dejó la comodidad. En principio dejó los cielos por nosotros. Y cuando estuvo entre nosotros, le lavó los pies a estos muchachos. ¿Sí? Así que enseñaba con el ejemplo. Era modelo de maestro con su ejemplo, porque mostraba con el modelo cuál es la clase de vida que hay que llevar. No solo decía lo que había que hacer, ¿sí? Él les dijo, ejemplo les he mostrado. ¿Sí? ¿Y cómo debemos hacerlo nosotros? Debemos enseñar con la verdad de la palabra, debemos enseñar con la autoridad de la palabra y debemos enseñar con el poder de la palabra. El ejemplo de Jesús tiene que ser nuestro modelo, nuestra manera de hacer las cosas. Ahora, cuando Jesús enseñaba palabra del cielo. ¿Y nosotros qué palabra vamos a enseñar? Dice San Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si yo les preguntara, ¿leímos la Biblia todos los días de esta semana pasada? A veces salimos a las apuradas, no leemos a la mañana y después se nos va el día, ¿o no? Y después a la noche, ¡ay no! Y ahora está el noticiero todavía, ¿sí? O la serie, ¿sí? Y descuidamos muchas veces la lectura de la palabra. La palabra de Cristo more, la palabra morar significa habitar, quedarse a vivir. No es la palabra de Dios visite tu corazón, no, la palabra de Dios more y dice Pablo, en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Cuando la palabra de Dios habita en mi corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. No vamos a poder hablar palabra de Dios si no metemos en nuestro corazón palabra de Dios. ¿Sí? Y finalmente, ¿cómo trataba Jesús a las personas? ¿Sí? La última declaración, el trato de Jesús era diferente. Dice, no miras la apariencia de los hombres.
Me encanta el texto de Lucas porque dice, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas. Esta expresión de no hacer acepción de personas es no mirar por la apariencia. ¿Me conviene estar bien con este? ¿No me conviene? ¿Sí? ¿Cuál es el trato de Jesús con la gente? Jesús trató con Nicodemo, un religioso que estaba en la cumbre, ¿sí? Pertenecía al Sanedrín. Un hombre como Mateo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos, de los que robaban al pueblo. Jesús habló con Zaqueo, otro recaudador de impuestos también. Jesús habló con la viuda de Naín y a todos los trató de la misma manera, con delicadeza, con respeto. ¿Podía haberle faltado el respeto? Seguramente que podía haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Saben qué? El que está enfrente mío merece todo mi respeto. Primero porque yo soy igual que él y él es igual que yo. No tenemos ninguna diferencia. Podemos tener más títulos académicos, más posesiones económicas, más situación social acomodada, pero somos exactamente iguales. El día que partamos, como le hicieron a este famoso hombre cuando murió, él pidió quedarse con las manos afuera del ataúd. Y preguntaron, ¿por qué pidió eso? Porque quiero mostrar que no me llevo nada. Nadie se lleva nada. Somos todos exactamente iguales. ¿Y qué nos pasa que hacemos tanta diferenciación entre unos y otros? ¿Sí? Jesús no se dejó influenciar por el estatus social, ni por la riqueza, ni por la posición jerárquica en la sociedad. Siempre recuerdo, y lo he contado, yo de los 38 años de docente que estuve, 34 fui director. ¿Sí? Así que fui director 34 años y yo sabía que la gente me trataba con una deferencia especial porque era director. Algunos lo hacían porque reconocían autoridad y otros sencillamente porque reconocían poder y porque no querían quedar mal o querían sacar algún beneficio. Ahora, nosotros a veces hacemos lo mismo. Nosotros tratamos a las personas de acuerdo al beneficio que vamos a poder recibir. Y a los que están debajo nuestro, el trato es diferente. Jesús no era así. Jesús trataba a todos exactamente igual. ¿Saben por qué? Dice Deuteronomio, porque el Señor su Dios es Dios de dioses, el Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Dios no hace acepción de personas. Para Dios somos todos exactamente iguales. Un día en la iglesia de Hebrea Pozo, donde yo estaba de pastor, allí en Santiago del Estero, vino una hermana y me dijo, pastor, quiero pedirle que ore por mí. Sí, voy a orar, le digo, pero usted también tiene que orar. Y le vamos a pedir a la congregación que ore. No, dice, a la congregación no hace falta, si usted ora, ya está. Le digo, ¿por qué? Y no, porque usted está mucho más cerca de Dios. Así que abrí la Biblia y le expliqué que como pastores no es que estamos más cerca de Dios que cualquier miembro de la iglesia. No. Todos delante de Dios somos exactamente iguales. Me hallan los que temprano me buscan. ¿Sí? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Todos podemos buscar a Dios y encontrarnos cada momento con Él, cada día con Él. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos y entenados. ¿Saben qué es un entenado? ¿Sí? El hijo, vamos a suponer que yo me hubiera casado con mi esposa y mi esposa hubiera tenido un hijo. Ese sería entenado mío, no es mi hijo, pero lo tomo como si fuera. ¿Sí? Pero después en el trato entre mis verdaderos hijos y el que no es mi hijo, hay diferencia. De ahí la frase, Dios no tiene hijos y entenados. Dios nos trata a todos exactamente iguales. Así que, ¿cómo nos debemos tratar? No debemos tratarnos por lo que el otro tiene, por los títulos académicos que posee, ni por lo que hace o los cargos que tenga, sino sencillamente porque es nuestro semejante. Y en la iglesia es mi hermano, ¿sí? Por lo tanto, no hay diferencia. Quisiera que terminemos con un texto que está en el Salmo 45, versículo 7, que describe a Jesús de una forma poética y profética. Hablando del Mesías, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado la justicia
y aborrecido la maldad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que estas declaraciones que son verdaderas y que se las dijeron a Jesús de manera hipócrita, buscando sacar ventaja, nosotros podamos, al igual que la gente, viendo a Jesús, querer seguir sus pisadas y ser como el Maestro. Que el Señor nos